A partir de este momento estamos grabando la clase número 2 de la sección D y fíjense, la clase anterior nosotros nos habíamos quedado en lo que eran todas las teorías ácido-base. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las teorías ácido-base. Nosotros habíamos dicho que habíamos visto tres teorías importantes ácido-base. Las tres teorías importantes ácido-base que habíamos visto era la teoría de ácidos diarréneos, la cual nos decía, esta teoría ácido-base, un momento, ok, ajá. La teoría de ácidos diarréneos, los cuales nos decían que un ácido es una sustancia capaz de ceder protones en el medio. Y como nosotros sabemos, esos protones van a ser iones hidronio. Y una base es una especie que produce iones hidroxilos en el medio. De acuerdo a Bronsted-Lowry, un ácido es una especie que cede protones y una base es una especie que acepta protones. Y de acuerdo a Lewis, un ácido es una especie que recibe electrones y una base es una especie que cede electrones. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver los pares conjugados ácido-base y vamos a ver los factores que influyen en la producción en la acidez. Entonces, un ácido, como tal, sabemos que en una reacción ácido-base, todo ácido, ¿verdad? Como en este caso el ácido carboxílico, que tiene una reacción aquí con el hidróxido de sodio, donde el hidróxido toma este protón para formar iones carboxilatos y moléculas de agua. Todo ácido tiene su base conjugada y toda base tiene su ácido conjugado. Entonces, para que exista una reacción ácido-base es importante que tengamos el conjunto, tanto un ácido como una base. Es decir, no puede haber reacción ácido-base si no hay un ácido y una base en la reacción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de pares de ácidos conjugados. Teníamos el amoníaco que se comporta como una base, toma un protón del agua. El amoníaco viene siendo la base para formar amonio, que es el ácido conjugado. Y aquí tengo el ácido, que es el agua, que va a generar una base conjugada. Entonces, en el caso de la piridina, aquí el ácido clorhídrico, en este caso esta reacción es una reacción completa, porque es un ácido muy fuerte, cede su protón para formar el ion peridonio. En sí, esta reacción que está aquí es una reacción que forma el cloruro de piridonio. Entonces, igual ocurre aquí con un ácido sulfónico. Este es un ácido muy fuerte en química orgánica, porque una vez que el agua toma este protón de este ácido, se forma esta especie, el metilsulfonato, y el metilsulfonato tiene dos estructuras contribuyentes de resonancia, como el CH3 Este sería el primer híbrido de resonancia que tenemos. Y el segundo híbrido de resonancia viene siendo la deslocalización electrónica sobre el otro átomo de oxígeno.
Fíjense, chicas, en esta tabla que está aquí tenemos los pares ácidos bases conjugados. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, su base conjugada es el cloruro. En el ácido nítrico, su base conjugada es el nitrato. Y así sucesivamente, en el ácido sulfúrico es el bisulfato. Estos tres que están aquí son ácidos fuertes. El bisulfato y el sulfato ya es un ácido débil. El ácido carbónico tiene el carbonato, pero como sabemos el ácido carbónico se descompone en CO2 en agua, igual que el acetato, el ácido acético con el acetato. Déjenme verlo. Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Que escuché con el micrófono. Ok. Entonces, fíjense. Es de suma importancia las reacciones ácido-base. ¿Por qué? Porque muchos compuestos van a sufrir este tipo de reacciones de biotransformación en el organismo. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, déjenme ponerlo aquí. En el caso de la aspirina, que la aspirina tiene un grupo funcional que es un carboxilato, tiene un compuesto aromático y tiene un éster, la aspirina, este es un compuesto iónico, ¿verdad? Reacciona con el hidróxido de sodio para ocurrir la pérdida de este protón. Esto es una carga negativa que está aquí. Y fíjense que el sodio está aquí pegado porque lo que se está formando es de este compuesto, que es el ácido 2-etoxiobenzoico, se está formando el 2-acetilbenzoato, que es el aceticilato de sodio también. Se le puede conocer como ese nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de reacciones ocurren en el organismo. Muchos de los compuestos, para que se puedan absorber a nivel biológico, se tienen que absorber en su forma neutra, es decir, sin carga. Más adelante vamos a ver un ejercicio de esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos el enarpri, que es un hipertensivo, una cosa importante es identificar los grupos funcionales de la molécula. Fíjense, aquí tenemos un compuesto aromático, aquí tenemos un éster, aquí tenemos una amina, porque este carbono que está aquí tiene una hibridación sp3. Aquí tenemos una amina secundaria. Aquí tenemos una amida y aquí tenemos un ácido carboxílico. Por ejemplo, la reacción del enalapril con hidróxido de sodio, fíjense, el único centro de reacción con este hidróxido de sodio, que es una reacción ácido-base, no hay ningún protón acídico aquí en esta molécula, porque la amina no es protón acídico, a excepción de este grupo carboxilato. Entonces, cuando ponga a reaccionar, sencillamente, este hidróxido va a tomar este protón para formar una base conjugada. Entonces, el ácido, que es enalapril, va a tener su base conjugada y la base 2, que es el hidróxido de sodio, va a tener su ácido conjugado, que es el agua. Ok, para poder trabajar con las reacciones ácido-base es necesario definir la escala de pH, que ustedes ya la han trabajado en química general. La escala de pH, básicamente, toda reacción química que nosotros tenemos tiene una determinada escala de pH. La escala de pH en agua, en medio acuoso, como sabemos que el K sub W del agua es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? La escala de pH va desde 0 hasta 14. Si una solución tiene pH 7, es neutra. Si tiene pH menor a 7, es ácida. Y si tiene pH mayor a 7, es básica. Entonces,
Vamos a hacer una pequeña simulación. Por ejemplo, las sustancias pueden ser ácidas, básicas o neutras. En el caso del agua, si yo le envío el pH a 500 mililitros de agua, es una solución que pudiéramos decir que es una solución, ya disculpen. Ujú. A ver. Ujú, listo. Es una solución que es una solución neutra. ¿Por qué? Porque el agua tiene un equilibrio de autoionización. Voy a tener que escribir con el mouse un momento. El agua en medio acuoso tiene un equilibrio de autoionización. Tengo H2O, una de las moléculas de agua que es líquido, se comporta, reacciona con otra molécula de agua que es líquido, y vamos a tener iones hidronio más iones OH menos. Entonces, el K sub W aquí va a ser el producto iónico de la concentración de los iones H3 o más los iones OH menos. Y este producto, cuando el pH es 7, la concentración de ambas especies de H3 o más y la concentración de iones hidronio es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Qué ocurre? Si yo ahorita, por ejemplo, a esta solución acuosa le cambio y le coloco el mismo medio litro, bueno, un poquito más de medio litro. Listo. Agarro y le coloco una solución como ácido de batería que está formado por este ácido sulfúrico. Veremos que el pH varía y a medida que yo aumento las alícuotas, ¿qué está ocurriendo? El pH sigue disminuyendo. ¿Por qué el pH disminuye? Sencillamente porque estoy incrementando la concentración de iones hidrógeno en solución. O sea, esta concentración de iones hidrógeno va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Y como sabemos, el pH es igual al menos el logaritmo en base 10 de la concentración de H3 o más. Igual ocurre cuando yo lo hago en medio básico. Cuando lo hago en medio básico, por ejemplo, coloco aquí una sustancia, café creo que es básico. Es ácido el café. El pH disminuye, pero no disminuye tanto, sencillamente porque yo no tengo una sustancia tan básica. Por ejemplo, si tengo la sangre, que el pH de la sangre es alrededor de 7.4, al adicionar un poco, perdón, fíjense cómo aumentando. Si yo quisiera medir el pH solo de la sangre, por ejemplo, de 300 mililitros, fíjense que es 7.4, este es el pH típico de la sangre. Entonces, la concentración que yo mido en un electrodo de vidrio, que tiene un electrodo de referencia y un electrodo estándar, va a depender de una reacción de transferencia de protones. Y esa reacción de transferencia de protones me va a decir, dependiendo si la concentración es mayor o menor, si tengo
un determinado pH en solución. Por ejemplo, con las soluciones ácidas, cuando la concentración de iones hidronio, ¿verdad? Cuando la concentración de iones hidronio es mayor a 1 por 10 a la menos 7. Es neutro cuando es 1 por 10 a la menos 7 y es básica cuando es menor a 1 por 10 a la menos 7. Y así sucesivamente. Entonces, la escala de pH va de 0 al 14 en medio acuoso. Pero puede haber un pH menor a 0. Por ejemplo, si ustedes le miden el pH a una solución de ácido clorhídrico 2 molar, les da menos 0,3. Y si se la miden a una solución de hidróxido de potasio de 2 molar, les da 14,3, porque ya están en los límites. Aquí presentan algo que se llama error alcalino o error de acidez. Otro parámetro súper importante que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con los equilibrios químicos son las constantes de ionización. Por ejemplo, para el ácido HA, la constante de ionización K sub A sería el producto de la concentración de los iones hidronio por el producto de la concentración de la base conjugada del ácido dividido entre la concentración del ácido. Esto ocurre, fíjense que aquí he omitido la concentración del agua porque la densidad del agua es constante y no varía mucho con la temperatura, es decir, que su concentración va a ser muy grande. Entonces yo mido las constantes en función de las concentraciones de los iones en solución y no coloco los líquidos ni los sólidos puros. Por lo que les mencioné, la densidad no varía mucho. Entonces, si yo quiero medir la constante básica, K sub B, sería igual la concentración de iones hidroxilo por la concentración de la especie BH+, entre la concentración de la especie B. Nosotros en química orgánica, o ustedes en química orgánica, no van a utilizar los valores de K. Por ejemplo, el valor de K, que si la constante de ionización del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5, esto no lo van a utilizar. Ustedes en química orgánica van a utilizar lo que es el pK sub A, que el pK sub A es el menos logaritmo de K sub A. Es importante. No van a utilizar estos valores. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. De hecho, uno puede definir un pK para cualquier sustancia. Por ejemplo, si ustedes tienen una titulación ácido-base y están titulando calcio, el pH de la concentración de calcio 2 es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de calcio 2 más. Entonces, ¿cuál es la relación que guardan el pK, el K, la constante de acidez y el pK sub A? ¿O cuál es la relación que guardan K sub B con el pK sub B? Es sencilla, fíjense. En esta tabla, en el caso de que yo estoy trabajando con ácidos con especie HA y aquí estoy trabajando con base, que es especie B, fíjense que el ácido más fuerte de esta tabla es aquel que tenga el K sub A más grande. Vamos a buscar aquí un color más. El ácido más fuerte de esta tabla es el que tenga el K sub A más grande. Entonces, el K sub A más grande es 6,8 por 10 a la menos 4. Es el K sub A más grande. Y a medida que voy disminuyendo, tengo otros valores de K sub A. Entonces, el ácido que tenga el K sub A más grande va a tener el pK sub A más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor acidez o basicidad, el pK sub A es más pequeño. Y en el caso del K sub B, si yo mido estas constantes, el K sub B es 4,4 por 10 a la menos 4. Entonces, el compuesto más ácido va a tener el pK sub B también más pequeño. Y esta es la relación que guardan. A menor pK, mayor acidez. A mayor pK, menor acidez. Y por consiguiente, si es menos ácido, el compuesto va a ser más básico. Igual con el pK sub B.
a menor pK sub B, mayor basicidad. Es opuesto, ¿ok? Entonces, si en el caso A, un valor con caso A era el compuesto era más ácido, el compuesto es más ácido, esa mayor acidez se da cuando el pK sub A es más pequeño. Igual con el K sub B. Si en el caso del K sub B, cuando el K sub B era mayor, el compuesto es más básico. Aquí es al revés. Cuando el pK sub B es más pequeño, el compuesto es más básico. Ok, una de las cosas más importantes, o la ecuación que yo diría fundamental de la química medicinal, es esta que está aquí, o una de las ecuaciones fundamentales, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me dice si un determinado compuesto puede absorberse bajo unas condiciones fisiológicas. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un desarrollo y diseño de fármacos, las Big Pharma, y cuando nombro Big Pharma me estoy refiriendo a compañías grandes como por ejemplo Pfizer, Bayer, Merck, son compañías que no se dedican a ensamblar compuestos, sino son compañías que se dedican a obtener compuestos. Ellos estudian gran parte del desarrollo de nuevos medicamentos, siempre están desarrollando, está en la parte de estudios computacionales para encontrar nuevos medicamentos, encontrar posibles agentes terapéuticos. Después es en el proceso de síntesis, pero una de las partes más importantes es lo que se conoce como los procesos farmacocinéticos. Los procesos farmacocinéticos son llamados ADMET, que tiene que ver con absorción, distribución, metabolización, excreción y toxicidad. Una de las cosas que les interesa saber a la industria, que es de gran importancia, es saber es saber cómo un medicamento se absorbe en el organismo, se distribuye, significa que cómo se traslada desde que lo ingerimos. Por ejemplo, imagínense una administración vía oral de sí, de una pastilla de Tamel. ¿Cómo se absorbe? ¿Cómo pasa al torrente sanguíneo y se distribuye? ¿Cómo se metaboliza con reacciones de biotransformación 1 y 2? ¿Cómo se excreta y cómo tiene y la posible toxicidad que tenga? Y esto se puede conseguir con una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Un momentico. Entonces, fíjense, los medicamentos en la biología, uno de los factores más importantes son la ecuación de Henderson-Hasselbalch y los buffers en sistemas biológicos. Por ejemplo, en sangre, en un sistema biológico, el pH está estrictamente regulado por el buffer de carbonato. Fíjense que aquí tengo la reacción del bicarbonato con el medio ácido, me forma ácido carbónico y este se me descompone en agua y en dióxido de carbono. Es importante que un buffer no se forme entre un ácido y una base fuerte. Por ejemplo, cuando ustedes hacen ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, aquí no se forma una reacción buffer. Porque para que exista una reacción buffer, yo tengo que tener concentraciones de ambas especies. Por ejemplo, concentración de dióxido de carbono y concentración de bicarbonato. Aquí, en este caso, un buffer es una reacción completa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ustedes en segundo año de fisiología van a estudiar todas estas reacciones, por ejemplo, las reacciones
la anidrasa carbónica, hemoglobina, oxihemoglobina, anidrasa carbónica, otro tipo de reacción que tenemos, fíjense que aquí tenemos con CO2 y aquí tenemos la reacción con ácido carbónico y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Determinar si un determinado fármaco se absorbe en solución. Para que un compuesto se absorba, generalmente se tiene que absorber en su forma neutra. Y esto se determina por la ecuación de Henderson-Hasselbalch de la relación A menos de la base conjugada, perdón, A menos la concentración A menos sobre la concentración HA. Entonces, ¿qué factores tenemos? Para que un compuesto se absorba necesitamos tener solubilidad y la polaridad de mi fármaco para que el fármaco pueda llegar aquí al sitio activo. Esto que te está presentando aquí es el sitio activo de un fármaco en un determinado receptor como tal. Esto se puede ver, vamos a verlo aquí rapidito, para que lo vean. Esto se llama, son herramientas que se llaman de diseño de fármacos asistidos por computadora. Esto es un programa, esto no lo tienen que saber, pero esto es un programa que se llama Quimera X. Quimera X es un programa, eso que está ahí es un código de 4 letras y es una proteína tiroxinquinasa que se descarga una base de datos llamada el Protein Data Bank. Y si yo la quiero representar así, vamos a ver. Se ve bonito. Vamos a verlo aquí. No, vamos a verlo de esta manera. Así. Fíjense. Eso que está ahí, que le estoy dibujando ahí, esto que está acá, es el medicamento. Esto que está aquí. Mi medicamento que llega a mi sitio activo de mi proteína. Entonces, déjeme hacer algo. Hacerlo para que se vea mejor aquí. Esto que está aquí, lo que les estoy presentando es el fármaco que lleva al sitio activo de mi proteína. Y para que él pueda llegar ahí, él se tiene que absorber. Esta es mi proteína donde ejerce interacción, este es mi fármaco. Cuando él llega aquí, ejerce un efecto agonista, que es que desencadena una respuesta biológica similar al sustrato natural, o un efecto antagonista. Antagonista es que él está aquí y yo quiero inhibir una reacción enzimática. Entonces, cuando llegue el sustrato natural, mi sustrato natural llega aquí y cuando llega aquí resulta que está un medicamento que está bloqueando este sitio de acción y por lo tanto yo inhibo que ocurra esa reacción metabólica. Estas son cosas que uno, ¿cómo le diría? Son cosas que se hacen en la industria farmacéutica para estudiar lo que es el diseño y desarrollo de fármacos. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros? Vamos a apagar aquí Quimera X para que no nos quite ancha de banda. ¿Qué necesitaríamos saber nosotros? Nosotros necesitaríamos saber si un determinado compuesto se absorbe. Y para que un determinado compuesto se vaya a absorber, él tiene que tener la capacidad de atravesar esta membrana lipídica. Este es el pH
donde se va a absorber, por ejemplo, para que un medicamento se absorba en el estómago, tiene que absorberse entre un pH de 1 a 3. Para que se absorba en el intestino, tiene que absorberse en un pH alrededor de 8. Y para que se absorba en la sangre, tiene que absorberse de un pH de 7,35 a 7,45. Si el pH de la sangre llega a 6,8 o a 7,8, a esos valores o mayor, ocurre la muerte, porque hay ya reacciones, situaciones graves de acilosis o alcalosis. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a determinar si un determinado compuesto, siguiendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es capaz de absorberse o no en un determinado medio de reacción. Ok, entonces, ¿qué me dice mi ejercicio? Mi ejercicio me dice, determine si un ácido débil, fíjense, ya un momento, déjenme ver, determine si un ácido débil, ¿verdad? Un ácido débil, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, es capaz de absorberse a un pH de 1, pH de igual a 1. Y tengo un pKa de 3,6. Siempre que yo quiera determinar si una sustancia puede o no absorberse, tengo que hacerlo a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch me dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo en base 10, ¿verdad? De la concentración a menos o de la base conjugada, esto es la base conjugada, en función de la especie HA. Primera pregunta que le puede surgir, ¿verdad? Que les puede surgir acá es ¿cuál es ese equilibrio químico que yo me estoy refiriendo? ¿Cuál es ese equilibrio químico? Ese equilibrio químico que yo me estoy refiriendo es el equilibrio de ionización de mi aspirina ese equilibrio que yo me estoy refiriendo, disculpen, ok, es el equilibrio de ionización de mi aspirina en agua. Entonces, si yo coloco esto en agua, ¿qué va a ocurrir? Ocurre una reacción ácido-base, ¿verdad? Para formar el acetil salicilato de sodio. Entonces, aquí tengo oxígeno, tengo O menos, ¿verdad? Se ioniza más oxígeno, doble enlace, carbono, más H3O más. ¿Por qué? Porque el agua se comporta, el ácido acetil salicílico, sea un protón, se comporta como un ácido y el agua se comporta como una base. Recuerden que el agua, según la teoría de Bronsted-Lowry, el agua es un compuesto anfótero. Según la teoría de Lewis, el agua, según Lewis, esto es según Bronsted-Lowry, ¿verdad? El agua es un compuesto anfótero. Según Lewis, el agua es una base. Entonces, aquí, esta especie H-, ya, esta especie H- se refiere, perdón, esta especie A- se refiere a la base conjugada. Y esta especie HA, que está aquí, se refiere a mi ácido, que este está desprotonando entonces. Para yo poder resolver este ejercicio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tengo el pH y el pKa. Lo que tengo es que hallar esta relación. Entonces, yo sé que el pH, voy a despejar menos el pKa. Si tengo esto de este lado, paso acá, pasa negativo. Va a ser igual al logaritmo en base 10 de la concentración a menos
sobre HA. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo tengo que despejar esto. ¿Cómo lo voy a despejar? Con un antilogaritmo. Ujú. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí lo que voy a hacer sencillamente es que, ok, ya estoy aquí. Ujú. pH menos pK sub A, ¿verdad? Aplico el antilogaritmo. Déjenme borrar esto aquí porque está muy pegado. Ya. Ok, entonces, aquí va a ser el antilogaritmo, ¿verdad? Del pH menos el pK sub A va a ser igual al antilogaritmo del logaritmo de base 10, ¿verdad? De la relación A menos HA. Entonces, esto con esto que está aquí del antilogaritmo es lo mismo que yo elevara a la potencia 10. Esto es 1 y lo que tengo que hacer ahorita es sustituir. Yo sé que A menos por la relación HA es igual al antilogaritmo del pH. El pH me decían que era 1, ¿verdad? Pero aquí, ya disculpen, 3.6 es el pK SOA. El pK SOA es 3.6. Entonces, básicamente, yo voy a tener que tengo que sacar el antilogaritmo de menos 2.6. Déjenme sacar eso en mi celular. Un momento, déjenme, ya le respondo la pregunta. Cuando yo hago eso, que es igual a 10 elevado a la menos 2.6, porque es lo que estoy haciendo, les da un valor de A menos sobre HA, que es 0.0025. Que si yo multiplico esto por 100, ¿verdad? Para llevarlo a porcentaje, me va a decir que es 1, 2. La relación es apenas del 0.25%. ¿Qué significa? Que HA es muy grande. Para que estos números sean chiquitos, el denominador es muy grande y el numerador es muy pequeño. Quiere decir que casi todo el compuesto se encuentra en su forma, déjenme ponerlo aquí, no ionizada. Es decir, el compuesto se encuentra como una especie neutra. Y si el compuesto entra como una especie neutra, se va a poder absorber. Entonces el compuesto sí se absorbe a pH 1. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, que creo que había un sonido. Déjame quitar esto de aquí. Fex. Profe, ¿puedo volver a explicar la parte de dónde se acaba el 0,00025? Claro que sí. Mira, esto lo saqué, Valerie, de lo siguiente. Tú tienes que despejar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tú tienes esto. Fíjate, pH, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y ellos te están dando que esto es igual a 1. Es igual al pK SOA, ¿verdad? Y esto es 3.6. Es el grado de acidez de ese ácido. Es un ácido fuerte. Y tienes la relación
de las constantes. A menos es la base conjugada y HA es la base no conjugada. Entonces, ¿dónde voy a sacar esto? Yo tengo que despejar esto. Pasas pH para este lado menos P caso A para acá. Y es igual al logaritmo de A menos sobre HA. Y ahorita voy a hacer el antilogaritmo pH menos P caso A viene siendo, disculpa, déjame, a veces se me queda un poquito pegado el mouse. Ajá, entonces, aquí voy a pasar al antilogaritmo, ¿verdad? Del logaritmo, ¿verdad? De A menos, esto es una función inversa. Cuando tú multiplicas, no sé si lo han visto en matemática, la función directa por la inversa, eso te da 1. Entonces ya nada más tienes que sacar esta relación. A menos sobre HA, la concentración, que es del antilogaritmo, ¿verdad? Entonces el pH que tú quieres que se absorba es 1. Menos el P caso A, eso te da el antilogaritmo de 3, de menos 2.6. Y eso te da 0.0025. Ya va, espérate, creo que hay un 0 más acá. Sí, está bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que ese número te dé tan chiquito, este número es muy pequeño y este número es muy grande. Significa que este valor es muy pequeño. El porcentaje de ionización, que fue lo que hice después, que lo multipliqué por 100, es de apenas 0,25. O sea, nada más se ha ionizado a pH 1 el 0,25% de tu ácido acetil salicílico. Quiere decir que a pH 1 el compuesto es completamente neutro. Y por lo tanto, él va a poder atravesar barreras y bicapas lipídicas. No sé si me entendiste. Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Fíjate, esto es algo típico para los exámenes. Ok, ahorita lo que les voy a dar es la fortaleza de los ácidos. Esto ya lo han visto. Por ejemplo, los ácidos comunes, ácidos minerales como el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico o el ácido yorhídrico son ácidos fuertes. ¿Qué significa que esto esté del mismo tamaño que estas dos de aquí? Significa que ese ácido, la especie, el ácido clorhídrico, por ejemplo, en agua, se ioniza completamente en protones y en iones cloruros. Es decir, que si tú partes de una concentración, por ejemplo, como en química general, si tú tienes esto, ¿verdad? Acuoso, y lo pones a reaccionar con agua. Condición inicial, 0,1 molar, 0 molar y 0 molar. Y la condición final, una vez que se ioniza, vas a tener 0 molar aquí porque se ioniza completamente, 0,1 molar acá y 0,1 molar acá. ¿Qué significa eso? Que el compuesto se ionizó completamente. Y si el compuesto se ionizó completamente, es por eso que estas tres gráficas de barra están iguales. Un ácido fuerte tiene varias características. Tiene una constante de acidez Ka mucho mayor a 1, es decir, que tiende como que hacia el infinito. Por ejemplo, la Ka del ácido clorhídrico es 10 a la 7, es muy grande. Y el pKa es menor a 0. Si tú le sacas el pKa, que es el menos logaritmo de Ka al ácido clorhídrico, el pKa del ácido clorhídrico te da igual a menos 7. Son ácidos muy fuertes. En el caso de los ácidos débiles,
tienes lo siguiente, un ácido débil se ioniza parcialmente en solución, entonces la Ka es menor a 1 y el pKa es mayor a 0. Y esto es importante, la fortaleza de un ácido o una base depende del medio de reacción. Por ejemplo, el yoduro de sodio es un electrolito que se disocia completamente en agua. Es decir, que si tú colocas en agua yoduro de sodio, ¿verdad? Él se va a disociar para formar sodio más yoduro menos. Mientras que si tú lo colocas en un solvente como acetona, eso no ocurre. Ajá, esto es importante. A ver, ¿cuál compuesto para ti es más ácido aquí? ¿O hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos? En la reacción 1. Creo que los productos. Ajá, entonces vamos a ver, fíjate. ¿Qué es el pKa? El pKa te dice la fortaleza de un ácido. ¿Qué está ocurriendo aquí? El ácido acético está reaccionando con el formiato. ¿Qué es el formiato? Es la base conjugada del ácido fórmico cuando tú pierdes este protón que está aquí, no este que está pegado al carbono, porque esto es así. Este protón pegado al carbono no es acídico. El que es acídico es el protón que está pegado al oxígeno, que cuando se pierde, se deslocaliza la carga por resonancia entre ambas estructuras, ambos oxígenos, y el híbrido de resonancia contribuye de igual manera. Entonces, si tú ves los valores de pKa que dijimos, y a medida que el pKa era más bajo, el compuesto es más ácido. Entonces, en este caso, a medida... Ya, un momentito. Déjame tomar un poquito de agua. Listo. Entonces, a medida que el pKa es más bajo, el compuesto es más ácido. Entonces, ¿cuál compuesto es más ácido aquí? El ácido fórmico. Entonces, él cede su protón más fácilmente hacia el acetato y por lo tanto aquí el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. Nosotros vamos a tratar de hacer este análisis, aprenderlo a hacer. Aprender a hacer este análisis, pero sin estos valores. Entonces, aquí igual. Tengo el fenol pKa 10, tengo el amonio pKa 924, el equilibrio casi que son iguales, pero el amonio es un ácido ligeramente más fuerte que el fenol, por lo tanto, el amonio cede más fácilmente su protón al fenolato o al fenóxido para formar fenol y amoníaco. Entonces el equilibrio aquí también se desplaza hacia los reactivos. Ok, esto es importante, el efecto del solvente. ¿Qué me determina el efecto del solvente? Me determina qué tan soluble va a ser o qué tan ácido va a ser un compuesto en un determinado medio de reacción. Porque a un factor muy importante es la constante dieléctrica. Si un compuesto tiene una alta constante dieléctrica, significa que él va a ser capaz de separar sus cargas muy bien. Entonces, ¿qué es esa constante dieléctrica? Eso tiene que ver con la ley de Coulomb.
Vamos a ver la constante, perdón, constante ley de Coulomb con epsilon. Fíjate, aquí está la ecuación de la ley de Coulomb con epsilon, donde aquí E significa la constante dieléctrica y F mide la fuerza con la cual interaccionan dos partículas. Imagínate, en el caso del ácido acético, sería la fuerza con la cual el ion azotato interacciona con su protón, la fuerza con la cual se atraen. ¿Qué ocurre? Que a medida que es mayor, el solvente solvata mejor esto y ellos interaccionan menor. Entonces la base conjugada es más estable. Entonces, eso es lo que me dice acá. Si nosotros vemos estos valores, voy a quitar esto, se acaba un momento. Si nosotros vemos estos valores, en el caso del ácido paratolueno sulfónico, el ácido paratolueno sulfónico es un ácido fuerte en agua. Esto es un ácido fuerte en agua porque cuando tú eliminas este protón, que está aquí, te va a quedar estas cargas negativas. Entonces, esto se va a deslocalizar por resonancia acá o se va a deslocalizar por resonancia acá. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo tres solventes polares, el acetonitrilo con una constante permeatividad eléctrica de 37, el dimetilsulfoxio con una constante permeatividad eléctrica de 43, 47 y el agua con una constante permeatividad eléctrica de 38. ¿Qué va a pasar? Que el ácido paratolueno sulfónico, si tú te das cuenta, a medida que yo disminuyo el compuesto se hace menos ácido. ¿Por qué? Porque el pKa está aumentando. Fíjate que en agua es un ácido fuerte con el pKa menor a 0. Igual ocurre con todos los solventes. ¿Por qué? Porque el agua es capaz de solvatar efectivamente estos iones y por lo tanto, al ser capaz de solvatar efectivamente estos iones, va a poder, como te diría, va a poder, va a poder solvatar todas estas especies y separarlas y por lo tanto estabilizar la base conjugada. Otro caso típico es este que ocurre aquí, entre el agua y el ácido. Este ácido que está aquí es el ácido acético, carbono 1, carbono 2. Formas ion acetato. ¿Qué ocurre? Cuando el agua es solamente el medio de reacción, fíjate que la constante de acidez es alta y el pKa es 4.8. ¿Qué ocurre? Si yo le coloco un solvente no polar como el dioxano, es no polar porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, aquí hay polaridad, hacia aquí hay polaridad, la polaridad en esta parte de la molécula es hacia arriba, pero resulta que los momentos dipolares son de igual magnitud y sentido contrario. Por lo tanto, el momento dipolar total, μ, de esa molécula es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Al tú incrementar el porcentaje de un solvente no polar, fíjate que el pKa de 4.8 está aumentando, quiere decir que está disminuyendo la acidez. La base conjugada es menos estable. Hasta que cuando tengo solo 18% de agua, el pKa, que era 4.8, se duplicó y es 10.1. Un ácido orgánico fuerte se ha convertido en un ácido orgánico débil bajo las condiciones de reacción. ¿Qué factores vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar la fortaleza del enlace, tanto para ácidos como para base, la estabilidad de la base conjugada, el tamaño de la base, la electronegatividad, hibridación, efectos inductivos y de resonancia, efectos del solvente, estéricos y puentes de hidrógeno para determinar la acidez o basicidad de una sustancia. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar es con el tamaño de la base conjugada. El tamaño de la base conjugada, especialmente en un grupo de la tabla periódica, recuérdate que la tabla periódica, esto es un periodo,
Cuando me muevo de manera horizontal es un periodo y cuando desciendo es un grupo. Si yo comparo los ácidos en un periodo, a medida que aumenta el tamaño de la base conjugada, el compuesto es más ácido. ¿Por qué? Porque la base conjugada es más estable. Por ejemplo, este caso que está aquí. Yo tengo los halógenos. Los halógenos son flúor, cloro, los clásicos, bromo y yodo. Por lo consiguiente, esos ácidos son el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido hídrico. Fíjate que este ácido, ¿verdad? El ácido fluorhídrico es un ácido que lo pudiéramos llamar, si lo comparo con los otros ácidos minerales en solución acuosa, es un ácido débil. ¿Y a qué se refiere que sea un ácido débil? A que el flúor es una especie muy pequeña y concentra, todos estos tienen carga -1, ¿verdad? Entonces, hay algo que se llama la relación carga-radio. Cuando la carga es muy grande y el radio es muy pequeño, significa que la carga negativa aquí está tan concentrada que apenas pase un protón, el flúor lo va a agarrar. ¿Y qué va a hacer? Va a provocar que este equilibrio, por ejemplo, ácido fluorhídrico con agua, que forma fluoruro más H3O más. De hecho, el ácido fluorhídrico es muy reactivo porque él reacciona con el borosilicato, lo disuelve. Tú no puedes almacenar ácido fluorhídrico en una botella normal porque se bota. Tiene que ser una botella cerámica. Y se utiliza para grabar los vidrios. Las decoraciones en vidrio se utilizan con ácido fluorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? El fluoruro, apenas ve un protón cerca, se va a protonar y va a revertir el equilibrio. Situación que no ocurre con los otros ácidos. Otro factor importante es la electronegatividad. La electronegatividad es un factor importante. ¿Por qué? Porque si vemos la electronegatividad en la tabla periódica, aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces, si yo estoy en un mismo periodo de la tabla periódica y voy a comparar ácidos similares, por ejemplo, voy a comparar al metano, al amoníaco, al agua o al ácido fluorhídrico, la electronegatividad es un factor importante porque si yo me doy cuenta, el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor y le sigue el oxígeno y posteriormente el nitrógeno y el cloro. Entonces, si yo tengo un enlace muy polar como este de aquí, que la electronegatividad del flúor es 4, por ejemplo para el ácido fluorhídrico, la diferencia de electronegatividad es la electronegatividad del flúor menos la electronegatividad del hidrógeno. Entonces sería 4 menos 2.1 te da 1.9. Este es el límite. Cuando la electronegatividad es mayor a 2, el enlace es iónico. Entonces, quiere decir que este enlace es muy polar, fácilmente se pierde este protón. Mientras que el agua viene siendo más electronegativo por lo mismo que el amoníaco, porque 3,5 menos la electronegatividad del hidrógeno, 2.1, te da 1.4. En el caso del amoníaco es apenas 0,9 y en el carbono es el típico caso de un enlace covalente no polar, porque es 2,5 menos 2.1 te da 0,4. Entonces tú cuando comparas en un mismo periodo, puedes decir que el ácido fluorhídrico es más ácido porque este enlace es más lábil y se pierde más fácilmente que el agua, que el amoníaco y que el metano. Y aquí están los pKa, por lo menos en el caso del metano,
es un compuesto que no es ácido, el pKa es 48, es demasiado alto. Para extraer esta base se necesita un protón muy fuerte. En el caso del amoníaco es 38, sigue siendo alto. En el agua es 16, alto. Y en el caso del ácido fluorhídrico es 3, que ya es un compuesto de acidez considerable. En cambio, vamos a ver el efecto de hibridación. Ok, esto es muy importante. Primero vamos a explicar qué es eso del carácter S y el carácter P, pero a medida que aumenta el carácter S en un átomo, ok, a medida que aumenta el carácter S en un átomo, incrementa la acidez. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de hibridación en química orgánica: sp3, sp2 y sp. Si nosotros hacemos cualquier configuración electrónica, por ejemplo la del carbono, es 1s2, 2s2, 2p2. Fíjate, siempre estamos llenando primero los orbitales s, porque son orbitales más internos. Entonces, en el caso de una hibridación sp3, yo tengo un orbital s y tres orbitales p. Entonces tengo básicamente un orbital s más tres orbitales p. Voy a obtener 4 orbitales en total. Si yo quiero determinar el porcentaje del carácter S, sería 1 entre 4 por 100. Sería 25%. En una hibridación sp2, yo tengo en total 3 orbitales, porque tengo 1s y 3 orbitales p. Entonces, el porcentaje del carácter S aquí sería 1 entre 3 por 100. Te da que el porcentaje de carácter S en un sp2 es 33.3%. Y en un orbital sp tengo nada más dos orbitales, un orbital s más un orbital p. Entonces en total tengo dos orbitales. Entonces el porcentaje de carácter S sería un orbital entre 2 por 100, te da igual a 50%. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a cerrar esto acá. Lo que va a ocurrir es que esta tabla que está aquí es lo que te estoy representando. Que a medida que yo tenga mayor carácter de orbital S, los electrones van a pasar más cerca del núcleo y por lo tanto el compuesto va a ser más ácido. Por ejemplo, si yo comparo estos tres compuestos, el etano con el eteno y el etino va a ser el más ácido porque tiene el mayor carácter de orbital S. Esto es hibridación sp, sp2 y sp3. Y la pregunta es ¿por qué? Básicamente porque, por ejemplo, en el etino, aquí ocurre una reacción, ¿verdad? Aquí tiene que haber una base muy fuerte que sepa capaz de desprotonar a este protón que está aquí. Para formar esta especie carbaniónica más la especie BH. ¿Qué ocurre? Es más ácido porque este enlace es más lábil porque al tener este carbono un mayor carácter de orbital S, los electrones pasan más cerca del núcleo del carbono que el hidrógeno y por lo tanto ese enlace se debilita. Y aquí se ve el pKa del etano 42, el del eteno 36 y el del etino 25. Otras características, el efecto inductivo. Es muy importante. El efecto inductivo, como ustedes vieron con el profesor Franco, es la capacidad que tienen ciertos grupos de dar densidad electrónica a través del enlace sigma, ¿verdad? El enlace sigma es este enlace que está aquí. Todos estos enlaces entre las zonas interatómicas, aquí hay un enlace sigma y un enlace pi, ¿verdad? O de atraer densidad electrónica. El efecto inductivo tiene una característica que es permanente
y que disminuye con la distancia. Entonces, aquí el pKa es 474 del ácido acético. ¿Qué ocurre? Si yo coloco un cloruro, el cloruro sabemos que es un grupo atractor de densidad electrónica por efecto -I. Entonces, él va a traer densidad electrónica. Y cuando se pierde este enlace, cuando ocurre la reacción, por ejemplo aquí, vamos a ponerlo, tengo este compuesto, ¿verdad? Más agua. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el cloruro, CH2, más H3 o más. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Sencillamente lo que está ocurriendo en este caso es que yo estoy perdiendo un protón y el cloruro va a traer densidad electrónica. Al traer densidad electrónica disminuye esta carga que está aquí, que está localizada por resonancia y por lo tanto el compuesto se hace más ácido. Fíjate cómo la adición de un solo cloruro disminuye el pH de 474 a 286. Aquí, por ejemplo, como te digo, mientras mayor sea la dispersión de la carga negativa en la base conjugada, mayor es la acidez. Por esto que está aquí, aquí está. En el caso del ácido acético, la carga, como sabemos en el acetato, perdón, aquí me equivoqué. En el caso del acetato, tiene un híbrido de resonancia y ambos híbridos de resonancia contribuyen de igual manera. Esta es la forma de representar la resonancia. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí esta carga, Valerie, está, en vez de estar así, cuando el cloruro está aquí, es más pequeñita. Entonces, él no va a tender tanto a tomar un protón para revertir el equilibrio. Entonces, cuando un compuesto, cuando decimos que es más ácido, es porque su base conjugada, en el caso de los ácidos, la base conjugada, esto es lo que más importa, es más estable. Mientras la base conjugada de un determinado ácido sea más estable, el compuesto es más ácido. Otro ejemplo típico es, por ejemplo, si yo tengo el ácido cloracético, el ácido dicloroacético, el ácido tricloroacético, ¿qué ocurre? Que a medida que yo incremento los efectos inductivos, aquí nada más tengo efecto inductivo, un solo efecto inductivo menos I, aquí tengo un solo efecto inductivo menos I, aquí tengo un menos I de un cloruro y un menos I de otro cloruro, y aquí tengo menos 3I. Fíjate que el pKa disminuye del ácido acético, que es 4.74, que no tengo ningún sustituyente, a 0.64. De hecho, pudiéramos buscar el efecto del ácido trifluoroacético, que se utiliza muchas veces para peelings en tratamientos dermatológicos. Vamos a buscarlo aquí. A ver qué nos dice la inteligencia de Google. Fíjate, 0.23 el pKa del ácido trifluoroacético.
Entonces, cuando yo, inclusive, como el fluoro es más electronegativo que el cloro, entonces cuando coloco el ácido trifluoroacético, es 0,26 el pKa. Mira todo lo que disminuye. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Una de las principales características que tiene el efecto inductivo es que es permanente, o sea, él siempre va a estar presente, pero disminuye drásticamente con la distancia. Y el efecto inductivo, menos I, es mucho, mucho menor que el efecto de resonancia. Por ejemplo, el efecto menos I o el efecto inductivo, porque puede ser menos I o más R. El efecto inductivo es mucho menor que el efecto de resonancia, pero disminuye drásticamente con la distancia. Por ejemplo, en este caso, fíjate que tenemos el ácido 1, 2, 3, 4. Perdón, este es el carboxílico. Este sería el carbono, este sería... No, aquí hay un problema. Este sería el ácido 2-cloropentanoico. En esta estructura. Aquí sí es el ácido 1, 2, 3, 4. Aquí sí está bien. Este es el ácido, la estructura está mal representada acá. Este, fíjate, cuando tenemos el ácido 2-cloropentanoico, el pKa es 386, porque lo tengo en el carbono alfa. Si este es el carbono del ácido carboxílico, el que está adyacente es el carbono alfa. Aquí lo tengo en el carbono beta. Y aquí, este es el alfa, este es el beta, este es el gamma. Mira cómo el pKa está aumentando a medida que yo alejo el cloruro, que es el elemento electronegativo, con efecto inductivo menos I, del centro de reacción. Recuerda que cuando el pKa aumenta, lo que estoy haciendo es que disminuye la acidez. Ok, ya estamos cerca de terminar. Entonces, fíjate, esta es una tabla sumamente importante que yo le doy con la característica de mis respectivos grupos. Estos son los grupos que son dadores por efecto inductivo más I. Y estos son los grupos que son atractores por efecto inductivo menos I. La mayoría son atractores por efecto inductivo menos I. Esto es importante sabérselo para poder determinar cuándo un grupo es atractor o dador de densidad electrónica. Fíjense, vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima clase comenzamos a ver lo que es el efecto de resonancia. No sé si tienes alguna pregunta. Por ahora no. Ok, fíjate, Valerie, Eh, déjame hacer algo antes que se me olvide. Vamos hasta aquí la clase número 2 de la sección D.